Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola mis queridos, queridas, querides, ¿cómo están? Gusto saludarlos una vez más. Ya sé que estuve medio perdido este último tiempo, hemos bajado bastante el ritmo de las ediciones, pero pues se obedece un poco a que hemos tenido muchísimo trabajo en la vida cotidiana y me ha hecho bien difícil, la verdad, tener el espacio y la calma y la claridad mental como para ir desarrollando los nuevos capítulos. Entonces, espero que puedan entenderme. Eh, la misma, la misma naturaleza no monetaria del proyecto pues me exige que a veces tenga que poner atención a otras cosas y que no le pueda dar siempre la continuidad que me gustaría darle, ¿no? Pero pues aquí estamos de vuelta una vez más y pues saludándolos, saludándolas, saludándoles, eh, para retomar con un tema que hace tiempo yo ya medio había eh, anunciado de alguna manera, si quieres, y que son un poco estos temas que yo le llamo como del chamanismo de la vida cotidiana, ¿no? Como siempre recordando que chamanismo pues, es una palabra que me parece odiosa, mal, que no es la precisa, en fin, tal, pero pues es la palabra que de alguna manera hemos ido castellanizando, ¿no? Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy día? ¿Qué es lo que me gustaría compartir hoy día? ¿Qué tema quisiera tratar, ¿no? Y es un tema que me parece bien relevante en la vida, ¿no? Y que pudiéramos resumir como la abundancia, ¿no? ¿Cómo se genera abundancia en la vida? ¿Y por qué quiero hablar de este tema? ¿No? Primero que todo porque me parece que nuestra práctica espiritual tiene que estar en función de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana, de manera tal que si nuestra práctica espiritual no es capaz de generar frutos y ciertos resultados o no que algo pase en nuestra vida, que algo cambie, que algo se desarrolle de una mejor manera, entonces nuestra práctica espiritual, pues ¿de qué nos está sirviendo? ¿No? ¿Cuál es la idea de tener esta práctica si nada en nuestra vida cambia? Y a mí me pasa mucho que veo usualmente a la gente del camino o gente que de alguna u otra manera está metida, y no solo en esta práctica espiritual, vamos a decir, de estas líneas de sabiduría tradicional indígena americana, sino que muchas veces en general, ¿no? En las religiones o en las prácticas espirituales, tal vez salvo por los judíos que tienen esta cosa muy particular, eh, como de reconocer la abundancia dentro de su vida y de su práctica espiritual como parte, ¿no? De su práctica espiritual. Es que yo veo a mucha de la banda caminando en muchísima escasez, ¿no? Y veo a muchísima gente que se lo pasa a veces de ceremonia en ceremonia, de danza en danza y de búsqueda de visión en búsqueda de visión y de aquí para allá. Y en esta cosa como forever hippie, forever niño, forever joven, ¿no? Siempre así como más o menos. eh, pues viviendo en casas prestadas, como sin poder construir una vida, ¿no? Y me da la sensación de que eso tampoco está en balance. De la misma manera que alguien que no es capaz y que es esclavo de su negocio, de su empresa, o que no es capaz de entender cuánto es el suficiente en su vida y que siempre quiere más, está en desbalance, quien no es capaz de construir o de proveerse para su vida, para sus hijos, hijas, para su familia, tampoco está en balance, ¿no? Y yo creo profundamente en el balance y creo mucho en el camino del medio y creo que si no podemos estar en este equilibrio, pues entonces hay algo que, tal como lo diría, ¿no? O sea, por lógica, si no está en equilibrio, está desequilibrado. Y lo desequilibrado, pues en general lo podemos entender, es algo evidente para todos, que no está en su justo punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo normalmente o qué es lo que yo podría decir sobre este asunto? Yo una de las cosas que me di cuenta o que me he ido dando cuenta más bien a medida que he visitado algunas comunidades indígenas dentro de mi vida y cuando he conocido curanderos y curanderas que me han parecido notables, es que normalmente es gente abundante, ¿sí? Aunque tú me dijeras, no, pero es que los cofanes viven en una situación como de bastante pobreza y de bastante abandono y bastante complicada, la tienen bastante complicada, ¿no?
Sí, es correcto, no tienen mucho dinero, sí es correcto. Hay una situación contextual, social compleja, pero, pero Taita Enrique, Taita Dionisio y su papá y quienes ellos, o sea, ellos que eran como los curanderos, no podríamos decir los chamanes del pueblo o de la comunidad, era gente abundante. Sus casitas estaban por arriba de la media de sus, de sus, de sus pares, ¿no? Comían bien, estaban bien alimentados, tenían buena situación sociocultural, si quieres, si ocupaban una posición importante dentro de la comunidad. No eran los hippies que andaban dando vueltas nomás a ver dónde sacaban dos, tres ceremonias más, a quién le vendían un temazcal para poder llevar el pan para la casa. Es gente que normalmente está bien posicionada, cualquiera sea su contexto. Cuando yo peregrinaba el año pasado, hace 2 años ya casi, con los huicholes en Viricuta, los maracames y las maracames, ¿sí? Dentro del, dentro del piño de gente que iba con nosotros, eh, pues eran los dueños de las camionetas que transportaban a la gente. Eran quienes venían mejor vestidos. Ujú. Y te das cuenta que ellos tienen esta posición, ¿no? Justamente porque parte del trabajo de ser un curandero es que primero, o curandera, ¿no? Primero tienes que ser capaz de sostener y de tener una disciplina de tu propia vida en este mundo material, ¿no? Para luego sobre eso sostenerte en el mundo espiritual. O sea, no son cosas separadas, que es creo que un error que normalmente cometemos en el mundo occidental, en la ciudad, quienes no pertenecemos a estas culturas. Y es un poco parte de lo que yo siempre digo. Las culturas originarias tenían un sistema cultural que justamente abarcaba todas estas prácticas y le daba una continuidad. Y una de las cosas principales que también yo me he dado cuenta, que también lo he comentado en otros episodios, es que no hay una separación entre el mundo espiritual mágico, ¿no? Y el mundo material mundano. Es un continuo, es un continuo. Y cuando vas a la ceremonia, pasas como quien pasa así de la cocina al comedor, pero no es como que te sales de tu casa y te vas a otro lugar, te vas de vacaciones y estás en un contexto completamente diferente. No, 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 no. Es apenas un paso, están pegados, son parte de una sola cosa, ¿no? La comida que te vas a comer viene de la cocina, ¿no? La cocina te prepara todo esto justamente y el comedor se llena de elementos de la cocina y luego vuelven y tú estás y lavas. O sea, si usáramos no esa comparación, hay una relación y hay un continuo, evidentemente, o más bien evidente, entre uno y otro. Entonces, no puede ocurrir de alguna manera, no tendría mucho sentido probablemente para alguien de una cultura originaria. Eh, Intentar ser un curandero, una curandera, ser el médico del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo no tener resuelta tu vida. No, para los maracames y las maracames es clave que sus relaciones estén ordenadas, que no tengan líos familiares, que su trabajo esté funcionando, que su milpa esté en orden, en fin. Y es bien interesante porque a pesar de que, por ejemplo, y sobre todo para el pueblo Huirra, ¿no? De los huicholes, ser maracame o tener algún cargo ceremonial es un peso en términos de la cantidad de tiempo que demanda y la cantidad de dinero que requiere. O sea, ellos requieren invertir y meter recursos, tanto de energía física, tiempo y dinero, para poder llevar a cabo para poder sostener de alguna manera ese cargo, ¿no? Entonces, ellos tienen además una carga encima que tienen que solventar. Pero tú te das cuenta que cuando vas a una ceremonia con algún personaje, algún viejo, alguna mama en la selva, acaba la ceremonia a las 4 de la mañana y tú te estás despertando, ponte tú que a las 9, y cuando te despiertas tú ves que pues la persona que estaba conduciendo la ceremonia ya está trabajando en su milpa hace mucho rato, ya estaba arando la tierra, ya estaba dando alimento a las gallinas, ya estaba cosechando su yuca, su lo que, o sea, lo que sea. Ellos ya estaban trabajando cuando yo todavía estaba dormido.
Ellos ya estaban procurando resolver su vida cotidiana cuando yo seguía dormido. Ujú. Los maracames, las maracames, tienen una carga financiera y de tiempo y de trabajo mayor a los demás y sin embargo logran sostenerse. Y además, salvo que seas básicamente un curandero o curandera del tipo eh, médico-médica tradicional, uh-huh, que de alguna manera tu oficio mismo es lo que te permite sobrevivir. Ellos tienen y generan otros oficios u otros trabajos que son sus fuentes de ingreso y no viven, seguramente, seguro, no viven de sus ceremonias. O sea, por ejemplo, Taita Enrique, ¿no? En la comunidad Cofán, que yo lo cito mucho porque son tanto los cofanes como los huicholes son como dos comunidades que pude ver bastante de cerca. Eh, Él es médico tradicional, ¿no? Y entonces la gente lo visita y le paga porque lo cure, pero él no cobra y él no vive de las ceremonias que hacen todos los viernes en la comunidad, aunque él las dirija, aunque él lleve la medicina, aunque sea su hermano Dioniso quien está cocinando y quien está compartiendo la medicina. No, ellos no cobran por eso. Ellos cobran como médicos tradicionales, pero no cobran por el mundo ceremonial, entonces, o por las ceremonias que conducen. Eh, como les he dicho muchas veces, en gran medida, ¿sí? Mi forma de verlo y como yo lo aprendí también de mi maestra es que no vivimos de esto, vivimos para esto. Y para poder vivir para esto se requiere un balance y una disciplina. Y se requiere que seamos capaces de resolver nuestra vida cotidiana, ¿no? Con suficiente abundancia y con suficiente excedente, si quieres, para tener justamente tiempo sobrante extra para poder eh, pues ir y cocinar una medicina, ir y cosechar una medicina, rezar, aprender a cantar, llevar el temazcal, lo que sea que vayas a hacer, se requiere que ese espacio también lo tengas un poco resuelto para poder todavía tener tiempo, energía, dinero, espacio en general, para poder llevar a cabo pues, ceremonias y compartir la medicina y tal. Por eso a mí nunca me ha gustado mucho, eh, y salvo honrosas excepciones, ¿no? Y en general, ¿no? Como que no confío demasiado, pero estoy generalizando. En quienes se dedican realmente a esto e intentan vivir de esto, porque no es muy fácil hacer. Uh-huh. Y además, de alguna manera, esto se regresa, ¿no? Yo tengo un amigo puertorriqueño, muy chido, es un señor ya mayor, eh, que él también, tal cual, me decía, no, yo no cobro por esto, esto para mí es un servicio. Yo me dedico al comercio internacional de aluminio extruido. Y a eso se dedicó toda la vida, así lo aprendió de joven, en fin, y ese ha sido su comercio. Él comercia aluminio entre China, creo que Rusia, Estados Unidos, en fin, y de eso vive y así se gana la vida, pero él no vive y él hace y comparte ceremonias de ayahuasca y tiene una formación como curandero y va a dietar a la selva y hace una serie de cosas, pero él no cobra o más bien no vive de esto, porque también se vale pedir apoyos, en fin, para recuperar los gastos que eso implica, para mantener un balance energético con la gente que viene a participar, que realmente tú pongas también algo de ti para recibir una medicina, ¿no? Que cuesta traerla, transportarla, tal vez tuviste que cruzar fronteras, o sea, es todo un rollo, ¿no? Pero ese dinero puede ser, pues como en mi caso, que yo lo que recolecto se lo voy dando a mi maestra, o puede ser también para pagar tus gastos, pero no es tu fuente principal de vida, porque además entonces rápidamente se va como eh, tergiversando un poco el para qué estás haciendo esto. Y si lo vuelves negocio, pierde mucho de su servicio, de su cosa mágica, que no está como en ese plano, ¿no? Entonces, dicho sea esto, que es un poco como la introducción, ¿no? De decir, a ver, o sea, yo lo que veo es que los curanderos y curanderas que conozco, reales y legítimos en general, sí es gente abundante. Y no es este hippie que anda dando vueltas
no, a ver a quién le vende una ceremonia y dónde va, y que se lo pasa de ceremonia en ceremonia y que no logra construir nada. Eso más bien me parece una forma como de escapar del mundo cotidiano y con el pretexto un poco de ser como anárquico o protestar contra el sistema o decir que es que las cosas no están bien y que esto no debería ser así y todos estos como usuales quejas o reclamos que ponemos sobre el dinero, como si el dinero es el sucio dinero y el dinero tiene la culpa de todo y bla, 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 bla. Evadimos la responsabilidad que tenemos realmente como seres humanos, que estamos sujetos a la materia. Mientras seamos humanos, mientras seamos animales, estamos sujetos a la materia. Y evadimos esta responsabilidad y tratamos de refugiarnos en este mundo mágico. Y entonces vamos de ceremonia en ceremonia, de experiencia en experiencia, eh, huyendo de lo que implicaría conseguir un trabajo, crear una empresa o montar de alguna manera un changarro y entonces lograr resolver ese tema desde donde realmente tiene que resolverse, que es metiendo las manos en la tierra, ensuciándote, remangándote, poco, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y entonces inmediatamente surge como la pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo se hace, no? Y tal vez antes de decir, bueno, ¿cómo se hace? Porque no hay una sola forma. Más bien, la respuesta creo que viene como decir, a ver, eh, ¿por qué estás peleado con el dinero? ¿O cuáles son las limitantes que hay en tu cabeza y o en tu corazón que te impiden ser abundante? ¿No? ¿Por qué tal vez crees que el dinero es sucio, justamente? Tal vez crees que la gente que tiene dinero pues es mala gente. O tal vez pues crees que es algo muy aburrido y que vas a ser esclavo de una especie como de sistema que te va como a comer y que vas a tener que rendir cuentas o pues quién sabe qué, ¿no? Pero en general yo me doy cuenta que son limitaciones en la vida. Yo cuando venía recién llegando a México casi no me quedaban ahorros, tenía un capital muy limitado y entonces mis posibilidades no iban mucho más allá de pues conseguir unas cervezas de al litro, pues unas papas fritas, en fin, alguna cosa muy sencilla. Y con eso armábamos la fiesta de la pachanga y lo pasábamos increíble. Y yo la verdad es que me sentía viviendo como rey. Y tomaba la pues, mejor cerveza que podía comprar. Y de una u otra manera nunca me faltó para vivir. Y lo que me pasaba en esa época es que era mis necesidades se fueron reduciendo porque andaba de mochilero, en fin, no necesitaba mucha ropa, no necesitaba dar imagen, no necesitaba mayores cosas y aún así logré pasarlo bien. Yo mis recuerdos de esa época no son de una eh, angustia o de estarlo pasando mal porque me faltara dinero, sino que hacíamos lo que mejor podíamos y le sacábamos todo el jugo a los pocos limones que teníamos. Ese es otro punto clave en términos de la generación de abundancia, que es, si no eres capaz de ser feliz con poco, no vas a poder ser feliz con mucho y nunca vas a poder llegar a la meta, nunca va a ser suficiente. Y entender lo que es suficiente es clave para poder vivir en abundancia y en felicidad. Si no sabes cuál es tu meta, hasta dónde más o menos es tu nivel de vida que quieres tener, ¿sí? ¿Cuáles son los ingresos que tú realmente eh, te hacen llegar a un punto donde ya te empieza a sobrar, ¿no? O sea, yo no ando persiguiendo un avión privado, ni ando persiguiendo tener un Ferrari y esas cosas. Alguna vez lo hice, o sea, alguna vez tuve en mi cabeza esas cosas, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que no tenía mucho sentido, ¿no? Porque el suficiente, cuánto es suficiente para mí también está bastante claro, ¿no? Y no estoy dispuesto a empeñar más horas de mi día, ¿sí? Que significa menos horas de tiempo con mis hijos, con mi esposa, para hacer un podcast, para grabar, para escuchar música, en fin, para disfrutar mi vida. No estoy dispuesto a hacer algo así en pos de perseguir, ¿no? Una especie de ideal que nunca llega, ¿no? O sea, no se trata de ser un supermillonario porque si no eres un mega millonario tampoco nunca vas a poder ser feliz. Hay que buscar el punto medio.
Y normalmente, y yo me doy cuenta que eh, no logramos generar esta abundancia cuando no nos sentimos merecedoras de ella. Ya sea porque estamos peleados con el dinero, como te digo, ya sea porque estamos peleados con el sistema y tenemos esta idea o este discurso que normalmente aprendimos de nuestros papás o mamás, ¿no? De que es que el pinche sistema y ese es el problema, y el neoliberalismo, o el comunismo, o el capitalismo, o lo que tú gustes y mandes, ¿no? Y que todos los millonarios son ladrones y tal. Y digo, mira, es muy relativo. El dinero que uno recibe tiene mucho que ver y normalmente representa una equivalencia con el valor que aportamos a nuestro entorno. Si yo aporto poco valor, recibo poco valor. Si yo aporto mucho valor, recibo mucho valor. Hay gente que logra aportar una cierta cantidad de valor y sin embargo recibe menos valor del que aporta. ¿Por qué? Porque no se siente merecedora y entonces anda regalando su valor y anda dándolo de manera aparentemente gratuita, pero esa gratuidad no es tan así, porque es un desvalorizar también tu trabajo, ¿no? Y es ponerte en una posición donde tampoco corresponde, ¿no? Irle regalando a la gente tus cosas. Es correcto que haya un intercambio, ¿sí? En nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, siempre debe haber una relación de reciprocidad. ¿No? Eh, yo te amo y yo soy tu amigo o soy tu amiga o soy tu pareja, porque tú también me amas y porque tú también me das cariño o dinero o certeza, contención, seguridad, abrazo, en fin, o sea, todas las múltiples capas que hay en las relaciones humanas. Y entonces yo te doy para que tú me des, para que yo te doy, no, para que yo te dé, para que tú me des. Hay una relación circular. Y entonces si simplemente es que yo doy y regalo, de donde me nutro, cómo me lleno, eventualmente me vacío, me agoto, me seco y ya no tengo más que dar porque entonces no he recogido. O sea, el recoger los frutos del valor que tú entregas es importante en la vida. Es como tu comida. Si solamente, ¿no? Te das, pues como que te alimenta. Tener espacios, si quieres, de gratuidad, de servicio, está bien. Pero como te digo, también creo que no le hacemos ningún favor, ¿no? A la gente cuando vienen a las ceremonias. Pues. Y decimos, no, es que como yo no vivo de esto, no cobro y lo hago gratis. No, tampoco se trata de hacerlo gratis, porque también lo que se da gratis no se valora, ¿no? Si tú me das algo gratis, lo más probable es que yo lo reciba. Oye, pues usted lápiz así, pues un lápiz Bic a medio usar, eh, pues de repente ahí me lo dejaste para que lo usara o me lo encontré, pues lo tomo, pues lo uso, pero no tiene ningún valor para mí, ¿sí? Como no me costó, pues lo recibo, pues al cabo que lo uso, lo que sea que se pueda usar, y cuando ya me estorbe, lo voy a tirar. Si yo tuve que ir y comprarlo, a pesar de que sea un lápiz Bic y que cuestan nada, pues lo vas a cuidar, es tu lápiz y no quieres que se te pierda. Y le vas a dar otro valor. Y pasa lo mismo, y es mucho más evidente cuando el valor que recibes es un valor intangible, súper etéreo, muchas veces difícil de cuantificar o de poner como en algo, no como el lápiz, el micrófono, la computadora, no, o sea, eh, ¿cuánto vale una ceremonia? ¿Cuánto valor puede aportar en mi vida una experiencia en la que yo me encuentre con un ángel? Una experiencia en la que yo pueda descubrir cuál es el trauma y la herida primaria en mi vida, en la que me pueda reconciliar con mi pareja, con mi mamá, con mi papá. ¿Cuánto vale poder sanarte de una enfermedad que era imposible de sanar? Eso puede valer todo el mundo, ¿no? Si una experiencia llega a tener la capacidad de casi que de salvar tu vida o de cambiar tu vida, ¿cuánto vale una experiencia de esas? Y luego la gente anda reclamando porque cobras caro por una ceremonia.
Tú dices, Dios, o sea, quien está compartiendo la medicina tuvo que ir a la selva o al desierto, ¿no? O tuvo que cultivar sus hongos o lo que sea que haya hecho, y tuvo que poner tiempo, trabajo, tal vez tuvo que cruzar fronteras y arriesgar su propia libertad. En muchas ocasiones, el que haya logrado llegar o al desierto o a la selva a recolectar esa medicina incluyó que tuvo que pasar pruebas difíciles, no solo de entrenamiento con sus maestros o maestras, sino que a veces pruebas difíciles nada más para que lo aceptaran, ¿no? En el capítulo de Caminando con los Schwartz, Ignacio nos contaba cómo más de una vez su vida estuvo pues, en peligro. Todo por ir a aprender y a poder llegar a cocinar una medicina que años más tarde te trae a tu casa, ahí donde sea que tú vives, ¿no? Y te da un valor en su ceremonia y tú dices, uy, es que es muy caro. Y tú dices, neta, si ni siquiera sale casi para los gastos de esa persona. O tal vez en términos de pesos y centavos dices, bueno, sí, pues es que mira, al final le costó 10 pesos traer esa botellita de ayahuasca y la está vendiendo en 150 pesos porque vinieron 15 personas a la ceremonia. Tú dices, sí, pero eso no es nada, eso no representa ni todo el trabajo que él tuvo que poner para llegar a tener esa botella de medicina en la mano, ni todo el valor que tú vas a recibir si estás dispuesto. Cuando tengas esa experiencia, si además estás dispuesto a aterrizarla. Entonces, eh, y por eso yo hablo de abundancia y no hablo ni de dinero ni de riqueza específicamente, sino que más bien es esta cosa como de la abundancia. ¿Cómo podemos empezar a vivir de una manera en que realmente podamos encarnar y sentir esta abundancia? Y mi conclusión es, primero que todo, tiene que partir de tu mente y de tu cabeza y de tu corazón. Es algo que ocurre primero en tu cabeza, ¿no? Primero en tu interior. Tienes que estar dispuesto a recibirla, tienes que sentirte merecedor, tienes que estar en condiciones de abrir las manos para que el universo te llene y te mande sus regalos, que siempre están ahí, pero tienes que estar con las manos abiertas para tomarlos, ¿no? Sin juicio. Luego no puedes estar, o más bien tienes que no estar peleado pues con el dinero. El dinero no es sucio, el dinero es una energía que representa valor. Uh-huh. Y es muy evidente, es muy sencillo. El dinero no tiene la culpa. Cuando teníamos que, cuando yo producía tomates y mi vecino producía zapatos, ¿no? Y yo necesitaba ir con mi vecino y convencerlo de que 3 kilos de tomates eran suficientes para que él me entregara un par de zapatos nuevos, cuando él ya tenía 15 kilos de tomates, eso era un problemón. Eso era un problemón porque si mi vecino no necesitaba tomates, ¿no? Y necesitaba clavos. Yo tenía que ir a ver cómo entonces conseguía unos clavos a cambio de tomates para poder ir con el zapatero para que me hiciera zapatos. Entonces, algún día a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, mira, vamos a usar primero, se usaron semillas de cacao y unas cuentas y conchitas, en fin, múltiples formas ha tomado el dinero. Pero el dinero no es otra cosa que una representación de una medida de valor. Eso es el dinero. Es un concepto que se mueve como una energía. Entonces yo soy capaz de generar un determinado valor que lo recibo y lo intercambio por un dinero, por estas medidas de valor, unidades de valor. Entonces yo puedo ir a intercambiarlas por cualquier otra cosa, porque cualquier otra persona sí puede reconocer y entender que esa es una pequeña unidad, una medida de valor. Y entonces esos zapatos hoy día cuestan 5 medidas de valor, los tomates cuestan una medida de valor, las lechugas cuestan media medida de valor, y así, tic, 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 según, ¿no?, el tipo de cambio que uses, la moneda, en fin. Pero el dinero finalmente es simplemente una energía que fluye y no está sucio. El dinero es una forma de resolver un problema pues, tan viejo como los primeros intentos de comercio, ¿no? O de intercambio, vamos a decir. Y el dinero, pues es una maravilla que resuelve muchos problemas. Y tener dinero no está mal. Robar dinero, pues está mal, igual como está mal robar zapatos y jitomates.
hacerte rico robándole a la gente, pues sí, eso está mal. Pero la gran mayoría de la gente que yo conozco que son empresarios exitosos no son ladrones. Han logrado aportar mucho valor y generan fuentes de empleo y le dan empleo a gente que de otra manera no tendrían cómo hacerse su dinero. El hecho en sí mismo de ser empresario o empresaria y de eh, ganar y generar dinero y lograr ser exitoso está lejos de ser equivalente a que eres una mala persona. Significa que has sido una persona suficientemente hábil para generar valor, suficientemente disciplinada para sostener una estructura, para enseñarle a otra gente a desarrollar algún tipo de trabajo, una actividad, en fin. ¿No? Nosotros tenemos una fábrica de tostadas, que son como unas tortillas secas, vamos a decir, deshidratadas o fritas. Hay varios formatos que se comen mucho en México, ¿verdad? ¿No? Y entonces en esa fábrica tenemos más de 200 personas trabajando. Y cuando nosotros compramos esa fábrica, era una especie como de galera esclavista, donde había hasta niños trabajando ahí, ¿no? Y hoy día es una empresa de primer mundo donde obviamente no hay niños, pero cada vez las condiciones laborales son mejores, hace menos calor, la gente ya tiene sus uniformes, los baños y los lockers cada vez están mejor hechos, cada vez tienen un mejor comedor, cada vez los enseñamos más, los capacitamos más, algunos ya gente a cierto nivel, de cierto nivel en adelante ya empiezan, ya les hemos puesto incluso coaches personales, así uno por uno para ayudarlos no solamente en el desempeño de su trabajo, sino que en términos de liderazgo y de relaciones humanas, que es la clave en el desarrollo de equipos. Y entonces, eh, esa empresa genera riqueza y genera valor, no solo para quien consume sus tostadas, que las compra en el supermercado y puede alimentarse con ellas. No, le está generando valor y está generando y constituye la fuente de ingresos, ¿no? Para más de 220 personas, los socios incluidos. Y no estamos robándonos la harina, ni estamos explotando a la gente, ni estamos haciendo ninguna, o sea, eh, estamos haciendo algo súper legítimo donde simplemente, y sobre todo quien es nuestro director general, eh, ha sido súper hábil en términos de cómo lograr sacarle provecho y cómo pulir y pulir y pulir los procesos y cómo pulir y pulir y pulir a la gente hasta que ya casi no tenemos rotación de personal y la gente ya empieza a literalmente ponerse la camiseta porque ya tienen sus uniformes, ¿no? Y entonces ya la gente cada vez más le da valor y está orgullosa de trabajar en esa empresa. Y ninguno de los socios somos ni ladrones, ni nos estamos robando el petróleo de Pemex, ni estamos haciendo, no, estamos llevando una empresa como cualquier persona con los desafíos enormes que eso tiene. Porque claro, en México, pues sí pasan cosas, ¿no? Y sí llegan, y sí llegan los funcionarios corruptos, y sí llega, o sea, pasan un montón de cosas que es parte de tu contexto, vaya, ¿sí? Pero, no, pues, o sea, que es parte de la vida y tienes que ver cómo lidias con esas cosas, ¿no? Pero no le estamos robando a nadie, no estamos haciendo, no, estamos simplemente generando valor. ¿A través de qué? A través de lograr generar y producir un tonelón de tostadas de muy buena calidad, a muy buen precio, para abastecer un montón de tiendas, ¿no? Que además son tiendas de bajo costo, vaya, y estamos llevando un producto de muy buena calidad a gente que normalmente no, pues no puede pagar productos más caros. Y sin embargo, estas tostadas muchas veces, más bien, me parece que son mejores que muchas otras que hay en el mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el tema con ser empresario? Ser empresario no es malo, tener dinero no es malo. El dinero en sí mismo no es malo. El dinero está bien. Aquí el problema eres tú, que le pones un juicio a una simple energía, ¿no? Que pues fluye y es capaz de generar riqueza, ¿no? El, el creer que puedes generar esa riqueza de una manera fácil, tal vez, ¿no? Sin tener que pasar por todas estas cosas y nada más, ay, haciendo ceremonias aquí y allá y agarro la medicina que es fácil porque en Chile además cosechar San Pedro es bien fácil, no tiene riesgo, lo cocinas, en fin, y ahí lo convidas y rezas y nomás rezas y nomás rezas y nomás rezas. Pero la pregunta es, ¿cuándo
te arremangas las manos y metes las manos en la masa, ¿no? Como para hacer tostadas, ¿no? Y generas valor a tu entorno. Mientras no se genere valor en el entorno, no vas a generar abundancia. O sea, ir y rezarle al gran espíritu para que te mande abundancia mientras fumas porros en tu cama y ves series de Netflix, no te va a generar ninguna abundancia. Porque al universo tienes que mandarle las señales bien claras. A Dios rogando y con el mazo dando es un dicho que tiene mucha sabiduría en sí mismo. Tiene que ver con voy y siembro mi intención y me levanto y tomo mis herramientas y hago lo que tengo que hacer. Y todavía Joe Dispensa te diría, y tienes que hacer todo eso con una emoción clara de gratitud, porque la gratitud es la emoción que tenemos cuando las cosas ya han ocurrido, ¿no? Cuando a mí alguien me regala algo, le agradezco. Cuando a mí alguien me hace un favor, ya me lo hizo, le agradezco. La gratitud es la emoción de que se da cuando las cosas ya se dieron. Entonces, tienes que poner tu intención clara, tienes que tener una emoción elevada como la gratitud, que además le lance la señal al universo de decir esto ya ocurrió, realmente lo estoy encarnando, y además tienes que tener la fuerza para agarrar con tus manos y hacer la chamba que tienes que hacer, hacer el trabajo que tienes que hacer, ¿sí? En la tierra, en tu trabajo, con los papeles, haciendo marketing, seres abogado, doctor, o sea, cualquiera, ¿no? Lo que sea que seas, pero requiere también de un trabajo, ¿no? No hay una especie como de vía fácil, ¿no? De vía fácil para generar abundancia. No hay atajos en general en la vida. Se requiere de un trabajo constante y una disciplina muy clara. Sí podemos mover hilos sutiles. Y si regresamos a Joe Dispenza, que me parece que es como una especie como de chamán del mundo moderno, él lo que te diría es eso, es, sí, no, si intentas ser materia, modificando la materia vas a tardar mucho tiempo y su propuesta es justamente desde la meditación lograr sintonizar una visión clara y una intención clara que está en concordancia y en sincronía y en coherencia con una emoción clara de gratitud en relación con esa visión. Pero luego tienes que salir a la calle y es lo que es el cuate. O sea, grabar un montón de videos y da un montón de cursos y hace un montón de estudios y se lo pasa trabajando en algo que le encanta, pero le invierte muchísimo tiempo y energía a eh, pues a su propuesta, a su negocio, a su forma, ¿no? A su forma de entregarle valor al mundo. Y él entrega muchísimo valor al mundo y ha ayudado a muchísima gente a que se sane de enfermedades aparentemente incurables, que salga de procesos muy difíciles, incluso que logre alcanzar el éxito y la abundancia que no estaban logrando hacer desde estos dos pilares principales que están en la meditación, pero requieren de este trabajo. No hay una forma de evitar el costo, el esfuerzo en la vida. Cuando hablamos de abundancia, no tiene tanto que ver con qué es lo que haces, sino cómo te sientes primero en relación con esa abundancia. ¿Qué tan merecedor te sientes? ¿Qué tan merecedora te sientes? ¿Qué tanto juicio estás poniendo sobre estas actividades, sobre el hecho mismo de ser abundante, sobre el hecho de tener dinero, sobre el hecho de poder pasarlo bien, ¿no? Ahí está realmente la clave. Cuando eso lo puedas empezar a resolver y puedas realmente abrirte a todos esos regalos, entonces eso va a empezar a tener un correlato en tu vida. Y cuando además de estar abierto, te permitas empezar a hacer el esfuerzo que eso implica, porque tampoco la abundancia se genera en cuestión de 5 minutos. Yo cuando llegué a México de mochilero y ya no me quedaba casi nada y me enamoré de mi esposa, que en esa época no era mi esposa. O sea, me vi de pronto en un país extranjero, ¿no? De hippie total, con la ropa rota ya, de venir en la calle, porque en esa época me daba igual pues, cómo andaba, ¿no? Y a tener que decir, chuta, ¿cómo voy a armarla ahorita? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y ahora mi casa, pues, está en un campo de golf, cabrón. 15 años después, pero pues eso no lo hice ni en 3 meses, ni en 2 años. A la casa la vine a comprar
10 años después y me pasé un año entero tocando puertas que no se abrían. Y recuerdo haber llegado llorando muchas veces a la casa, en algunos momentos sí angustiado, frustrado de decir, "Güey, ¿por qué no lo logro? ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer?" Y claro, estaba en un contexto muy difícil y me requirió mucho esfuerzo. Y hoy día cada vez me requiere menos esfuerzo, sí. Y hoy día con menos esfuerzo soy capaz de generar más valor, sí, pero tiene un camino. Y entonces, si yo hubiera querido saltarme, ¿no? Todos esos procesos, pues probablemente me lo habría sufrido. Yo me acuerdo mucho una niña que trabajaba en mi empresa hace muchos años atrás, que un día llegó a reclamarme y me decía, ¿por qué esta y esta y esta que entraron después que yo y que entraron como recepcionistas hoy tienen mejores posiciones que yo y están ganando más que yo? Y entonces la respuesta fue muy sencilla, porque ellas hicieron una serie de cosas y fueron viendo cómo iban aportando más valor y cómo aprendían más. Y esta otra niña, que además era la que tenía a su cargo todo el área de atención a clientes, ella tenía en sus manos la posibilidad de ir y visitar a todos los clientes y ver cómo podíamos tal vez venderles más cosas, qué otras necesidades tenían ellos, qué más valor podríamos aportarle a esta gente para ampliar nuestra cartera. Y ella podría haber crecido desde ahí, pero nunca lo hizo, siempre le dio flojera. Y entonces, como nunca lo hizo, otros sí lo hicieron. Y esos otros y otras, ¿qué les pasó? Pues llegaron más lejos. Pero no tiene que ver con que tu jefe o no, tu jefe no te dio, tu jefe te dio o no te dio un ascenso o te aumentaron o no te aumentaron el sueldo. No, eso tuvo específicamente que ver con que ella no estuvo dispuesta a hacer el trabajo que se requería. Entonces, nuestra abundancia tiene que surgir desde adentro, chicos, chicas, chiques. Y sí quería como abordar este tema en este capítulo y plantearlo así, ¿no? Porque sí veo a muchísima banda de este camino y puede ser el camino rojo o de los otros, ¿no? Que sí cree que solamente puede vivir como en el mundo espiritual y se puede vivir como que todo el día en medicina, ¿no? Y estoy metiéndome rapé y si no es rapé, pues es mota y si no es mota, bueno, pues estoy mascando hojas de coca y fumando tabaco y cuando ya llegó, pasaron 2, 3 días, ya estoy tomando peyote o hongos o ayahuasca o esto y lo otro y entonces estoy todo el tiempo arriba de la pelota, como decimos en Chile, pues con, ¿no? Un poco estado alterado de conciencia y vivo en esta otra realidad. Y ahí como que pareciera que súper bien y canto y las plumas y los colores y veo todo esto y entonces el universo y los hilos del universo, pero brother, vives de llegado en casa de alguien más, ¿no? Siempre andas al 3 y al 4, además hasta tienes dramas con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos, ¿no? No logras encontrar un trabajo, todos te aburren, siempre es una cosa así como que medio mediocre, frustrante. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a querer vivir así? A mí no me gusta vivir así, me gusta vivir bien. Y me lo deseo a mí y te lo deseo a ti. Y sé cuánto es mi suficiente, sé hasta dónde estoy dispuesto a poner esfuerzo extra, ¿no? Para llegar más allá y hasta dónde no. Entonces tampoco me pierdo, ¿no? En este otro extremo donde no hay espacio para la vida espiritual, no hay espacio para la vida familiar y trabajo hasta las 9 de la noche todos los días y no tengo vacaciones. Y a pesar de que estoy ganando millones de millones y tengo tal vez un yate y un avión privado, pues nomás me sirve para llevarme de una reunión a otra reunión, a otra reunión, y al estrés y tal, pero no logro disfrutarme absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hasta cuando estoy de vacaciones en la playa tengo que estar en el teléfono resolviendo y trabajando y no logro dejar pasar ninguna oportunidad porque quiero más y más y más y más y más y más. Entonces, tan desequilibrado está uno como el otro. Tan desequilibrado está el que solo vive en el mundo espiritual como el que solo vive en el mundo material. Y mientras no haya un balance claro, va a ser muy difícil que puedas manejar realmente. Si lo que quieres es poder sostenerte, manejar y navegar en ese mundo espiritual, necesitas tener un piso firme sobre el que pararte, un barco sólido que te pueda llevar por ese mar.
Y ese barco sólido es tu vida terrenal mundana. Ujú. Así realmente se puede construir algo en equilibrio. Y la clave, ya en términos prácticos, es a quién y cuánto valor aporto con lo que yo sé o puedo llegar a hacer. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que yo puedo desarrollar, producir, ofrecer a otros que agregue valor a sus vidas? La medida de ese valor es la medida de mi abundancia al final del día. Pero a ese punto vas a llegar solamente cuando tú te reconcilies y estés dispuesto a recibir. Porque si no, aún así, el valor que tengas, bien te lo vas a guardar para ti o lo vas a dar gratis o algo va a ocurrir ahí y no va a haber un intercambio recíproco sano. Entonces, queridos, queridas, querides, este es un tema difícil de tratar, ¿no? Ahora justamente hablando un poco de este tema del trabajo, ¿no? Justamente en las últimas semanas, poquito más de mes y medio, hemos tenido muchísimas cosas que hacer, afortunadamente. Entonces sí, hay momentos en mi vida en las que sí le tengo que meter también más esfuerzo a las cosas, pero está bien, ¿no? Ya luego me voy a Chile, me paso pues, un buen par de semanas dando vueltas o me voy de vacaciones, en fin, e intento que mi vida esté equilibrada, pero esto no se trata de presumir, no lo digo para inflarme el pecho, sino que de alguna manera es como decir, o sea, sí reconozco que es algo que he logrado ir ¿no? dominando, por eso te lo puedo compartir. Y sí hay momentos en que es intenso y hay momentos en que también las cosas se ponen calmas. Y es parte de la vida. De la misma manera que ahorita se me vienen un montón de ceremonias al frente y va a haber mucho trabajo espiritual intenso y voy a tener que dejar un tiempo mi trabajo, pues descansar. Pero para poder hacer eso, tuve que meterle un poquito más de velocidad en estos días. Entonces, bueno, queridos, queridas, queridas, una vez más, muchísimas gracias, como siempre, por escucharme. Gracias por la paciencia con los capítulos. Eh, y yo creo que con este capítulo muy probablemente voy a cerrar la temporada 2023, 2022, 2023, justamente porque vienen muchas cosas. Espero poder ir grabando entrevistas y tal ahorita que voy a estar en varios encuentros, ¿no? Voy a la Danza de la Estrella, voy a ir luego a Chile, tal vez voy a estar en la búsqueda de visión, en fin, espero poder eh, pues, agarrar trocitos así de sabiduría, que son las entrevistas las que más me gustan, porque me parece que enriquecen mucho más el contenido. Eh, pero bueno, por lo pronto les agradezco infinitamente, como siempre, escuchen este programa, que le den like, que me ayuden a llegar a un poquito más de gente si es que la información que hay aquí te parece útil. Y pues nos veremos en el próximo episodio, no estoy seguro cuándo va a ser, pero no creo que esto acabe aquí. Entonces, muchas gracias y que tengan excelente semana.